Buenos días, hermanos, hermanas. Llegamos a este viernes, es viernes de Cuaresma, y en este día la palabra tiene siempre un sentido particular. Vemos todo lo que significa el viernes, cada viernes de Cuaresma, un tiempo de penitencia, un tiempo para abstenerse de algunas cosas que consideramos esenciales en nuestra vida, en nuestra alimentación, en nuestro estilo de vida. Sabemos que por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, pues esto se reduce bastante. No tenemos muchas opciones de ir a comer fuera, etcétera, pero sí en casa tenemos muchas opciones para privarnos de algo y darnos cuenta de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad. Y precisamente dentro de ese contexto irrumpe la palabra de Dios y nos abre perspectivas y nos da motivaciones y alimenta nuestra fe. Porque precisamente es nuestra fe la que tiene que crecer para que nuestra vida alcance plenitud y en esa plenitud descubra la presencia ya de Dios en la palabra de Jesucristo y nos entusiasme, nos anime, nos motive a querer vivirla en plenitud en la eternidad junto al Padre. Entonces, confiémonos al Espíritu Santo, dejemos que Él siga animando toda nuestra existencia. Anime la existencia de nuestra querida iglesia, anime la existencia de cada uno, allí donde se encuentra en este momento y en estas circunstancias. Espíritu Santo, concédenos tu luz. Sabemos que tú habitas en nosotros, pero requerimos siempre de una forma nueva tu luz. ¿Para qué? Para comprender. Tu luz para iluminar nuestra inteligencia, para iluminar nuestra voluntad, para que ésta se adhiera a la palabra escuchada y para iluminar nuestro deseo de que esto se convierta en vida, nuestro querer, nuestra mente, nuestro corazón. Te confiamos a todos los hombres y mujeres, sobre todo los que más están padeciendo las consecuencias de esta epidemia, de esta pandemia. Dales paz, quédate con ellos, haz que sientan y se sientan acompañados de ti. Bien, hermanos, vamos a dar inicio entonces. Eh, Busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan. Seguimos en Juan. Dijimos que estas últimas 2 semanas todas nos acompañaría el Evangelio de Juan. El 42. Repito, para que ustedes vayan buscando. Juan capítulo 10, versículo 31 al 42, que es el texto litúrgico para este viernes. Pero si ustedes buscan en sus Biblias, quisiera iniciar con un tema que he dejado hasta este momento. Lo he intentado hacer en otros momentos, en estas 2 semanas que llevamos, pero creo que el momento oportuno podría ser hoy. Hemos hablado de los géneros literarios, digamos esta forma como se expresan, se comunican las comunidades entre sí a lo largo de la historia. Hay estas formas literarias de comunicar un mensaje, de comunicar una verdad, de comunicar una buena noticia. Y uno de ellos es el género literario llamado evangelio. Voy a algunas cosas básicas que, como han visto, he tratado de no suponer que sabemos las cosas, sino hasta donde podamos comenzar con lo más básico. La palabra evangelio, que todos conocemos, pero a veces no sabemos de dónde viene ni lo que significa. Evangelio es una palabra griega compuesta en griego por 2 palabras. Eu en griego significa bueno, significa aquello que es
causa alegría, que causa bondad. Siempre tiene que ver con lo bueno. Y ángelos o ángelos en griego significa noticia, mensaje. Entonces, ya pasado a español, buena noticia, buen mensaje. Se trata de la buena noticia de Dios. De hecho, Dios comunica esta buena noticia en muchos casos a través de mensajeros. El mensajero en griego es la palabra ángel, precisamente. ¿Qué es un ángel? Un mensajero de Dios. Y esto es el Evangelio. En este caso, se trata del Evangelio, o sea, la buena noticia, la más hermosa y significativa noticia que hemos escuchado cuantos creemos en Dios. Recordemos que hay 3 religiones que creen en el mismo Dios de Abraham: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Son 3 religiones que se llaman monoteístas porque creen en el único Dios verdadero, el Dios de Abraham. El diálogo entre las 3 religiones se llama diálogo religioso. El diálogo entre diversas denominaciones, entre los mismos cristianos, se llama diálogo ecuménico. Entonces, cuando se trata de dialogar con otras denominaciones cristianas no católicas, se habla de diálogo ecuménico. Cuando se trata de un diálogo entre religiones, aquí dijimos las 3 monoteístas y las 3 que creen en el Dios de Abraham, judaísmo, islamismo y cristianismo, se trata de diálogo interreligioso. Ahora quedémonos con los cristianos. Esta buena noticia para nosotros es la de Jesús, en cuanto Mesías e Hijo de Dios, como ya lo presenta San Marcos en el capítulo 1, versículo 1. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Con esta noticia nos llega el anuncio de la salvación que se ha hecho presente en Jesús de Nazaret. Salvación que había sido anunciada y prometida ya en el Antiguo Testamento. La palabra evangelio no la inventó ni San Marcos ni ninguno de los evangelistas, tampoco Pablo. Ya se encuentra en el Antiguo Testamento, sobre todo en el profeta Isaías, una de las citas, Isaías 52:7, pero habría que ver antes y después de este versículo para entender el contexto. Ya allí se habla de los pies del mensajero que trae buenas noticias. Ahí está la palabra evangelio. Un creyente ve en Jesús de Nazaret al Salvador del mundo, en un lenguaje muy del Evangelio de Juan, y escribe el Evangelio para ayudar a otros a creer en el Señor. Precisamente el Evangelio de Juan, que estamos viendo, capítulo 20, versículo 30 y 31, dice que estas cosas se pusieron por escrito para que crean. Y en las 2 conclusiones que tiene el Evangelio de Juan, crean y creyendo tengan vida eterna. O sea, la buena noticia, el Evangelio, tiene una finalidad según el evangelista Juan y según todos los evangelios. Es creer en Jesús como Hijo de Dios y creyendo en Él, tener vida eterna. Pero el primer anuncio de la salvación es el que hace el mismo Jesús cuando anuncia la buena nueva del reino. Él es el primero que proclama de esta manera el evangelio. Luego, este evangelio es predicado por los apóstoles y discípulos a todos los pueblos de la tierra. Así termina el evangelio de Juan. Bueno, ahí no termina, pero una parte del evangelio de Marcos, Marcos 16:15. Se trata de predicar el evangelio a todas las naciones. También el evangelio de Mateo termina en esa misma consonancia. Entonces, primero lo predica Jesús, luego lo predican los apóstoles y discípulos, que es una predicación oral. Jesús no escribe, los discípulos no escriben en primer lugar. Luego este evangelio se pone por escrito en los 4 evangelios que llamamos canónicos: Mateo, Marcos,
Lucas y Juan. Recordemos que habían mucho más evangelios circulando. Los más importantes eran 14. La iglesia, a lo largo de 200 años o casi 200 años, fue discerniendo y optó por estos 4. Y como decía San Ireneo, en la segunda mitad del siglo segundo, estos 4 y solo estos 4. Entonces, se escriben, pero también tengamos claro que los evangelios no son en sentido estricto una biografía, aunque tengan elementos biográficos. Los más claros en la estructura biográfica son Mateo y Lucas, que usan el esquema de cómo se escribían las biografías en aquella época, que tenían 3 partes. El nacimiento del héroe, los acontecimientos en torno al nacimiento, la vida pública del héroe y los acontecimientos finales o después de la muerte del héroe. Lucas y Mateo tienen los 3 elementos, tienen una infancia de Jesús, tienen la vida pública de Jesús y los acontecimientos de la muerte y resurrección de Jesús. Pero tienen esquema biográfico, pero no son una biografía. ¿Por qué? Porque no pretenden darnos una descripción exacta de la vida de Jesús. No intentan narrar una historia completa acerca de Jesús, aunque también tengan datos, elementos históricos. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Los evangelios no pretenden reconstruir ni presentarnos, usando una imagen de un querido compañero sacerdote, fotos o reportajes de la vida de Jesús. No, nos narran experiencias y son narraciones literarias de lo que vivió la comunidad cristiana en su contacto con Jesús y con los apóstoles. Los evangelios, entonces, ¿qué son? No es historia, no es biografía en el sentido estricto que conocemos hoy, sino una catequesis sobre Jesucristo. El que lo dice más claramente es San Lucas, en capítulo 1, versículo 3. Cuando le explica a Teófilo lo que pretende hacer, dice que es para que quede bien catequizado. La palabra que está en griego es catequeo, que significa catequizar. Entonces, es una catequesis sobre Jesús, un anuncio de su persona, una proclamación, porque es querigmática. El verbo usado ahí es kerix, precisamente, la palabra es keris, el que proclama, pero el término griego es proclamar un pregón, una buena noticia sobre Jesús para que acojamos su persona, su vida y sus palabras como fuente de vida y de salvación. Entonces, el Evangelio es la buena noticia de Dios que nos quiere y de nuestra historia que no es ajena a su voluntad. Por tanto, los evangelios son libros de fe y como tales debemos leerlos. Bien, con esta introducción vamos ahora a leer precisamente el texto de Juan 10, 31, 42. Vamos a ver. Dice así. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho,
¿Soy hijo de Dios? Si no hago las obras de Dios, de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: hermanos, estamos teniendo dificultades con la transmisión, por lo menos en mi computadora el video se cortó. O sea, hay dificultades para transmitir, posiblemente sea la internet la que me esté afectando la transmisión. En todo caso, pareciera que la restablecemos. Entonces vamos a continuar con el análisis del texto. Iniciemos precisamente en el versículo 31. Dice: cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. La reacción de los judíos ahora ya no es con palabras, sino con piedras que recogen para apedrearlo, que es precisamente, quiere decir que están queriendo aplicar la condena de muerte para los blasfemos. Ellos reaccionan violentamente ante la proclamación de Jesús. Entendieron correctamente que Jesús no hablaba solamente de una unidad moral con el Padre. Las palabras de Jesús sonaron a sus oídos como una blasfemia que merece la muerte, como ya habían hecho en otro momento, en 8:59, lo habíamos visto ayer. Tomaron piedras e intentaron aplicarle la pena de muerte del Antiguo Testamento para los blasfemos, que está en Levítico 24:16. Pero antes de que veamos el texto del Levítico, lo trágico de esta cerrazón es que se hace en nombre de la fidelidad a Dios. Rechazan a Jesús en nombre de Dios, y es más, hay que decirlo así, suena muy duro. Quieren matar a Jesús en nombre de Dios, cumpliendo con la ley que obliga a condenar a muerte con lapidación a los blasfemos. El versículo 32 nos presenta la reacción de Jesús. He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? En el versículo 25, Jesús había hablado del testimonio por la palabra. Ahora agrega las obras. ¿Por qué? Porque Dios se revela en las obras de Jesús. Y de alguna manera, Jesús está aquí también aseverando su inocencia. Así como las buenas obras que excluyen que Él sea apedreado. Jesús tiene motivos para demostrarles que no tienen por qué apedrearlo. Otro detalle interesante es que Jesús no se amedrentó ante la amenaza. Pregunta por el motivo que querían matarlo. Él hizo muchas obras buenas, que no son solamente buenas, sino que vienen del Padre. Son las obras dignas de Dios. Si Él hace las obras buenas de Dios, es porque está unido con el Padre y es verdaderamente su enviado. Veamos el versículo 33. Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. En su respuesta, los judíos declaran la acusación que tienen contra Jesús. Se le acusa de blasfemia. En el judaísmo se entiende por blasfemia toda palabra dirigida contra Dios o contra el pueblo de Dios. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús es acusado de blasfemia cuando se presenta como poseedor
de una dignidad igual a la de Dios. ¿Cuáles son? Marcos 2:7, por ejemplo. Perdona los pecados. Eso le corresponde solo a Dios. Sentarse a la derecha de Dios en el cielo. Eso le corresponde solo a Dios. Mateo 26, 64, 66. Y por este motivo le acusan de blasfemia. En el Evangelio de Juan se dice que Jesús se hace Dios. Lo dijeron en 5:18, ahora aquí en 10:33, en 19:7. Los judíos entienden que las palabras de Jesús, cuando habla de su unión con el Padre, no son más que una pretensión arrogante de su parte y que ofenden a Dios. Según la ley, Levítico 24:16, el culpable de blasfemia debe recibir la pena de muerte. Leo el texto de Levítico 24:16. El que pronuncie una blasfemia contra el nombre de Dios, contra el nombre de Yahvé, será castigado con la muerte. 2 puntos. Toda la comunidad deberá matarlo a pedradas. Y esto es lo que ellos están intentando hacer. Vean, hermanos, que los judíos con los que Jesús está discutiendo en este capítulo 10 están actuando en nombre de la ley, están actuando en nombre de Dios, precisamente contra aquel que es el enviado de Dios, contra aquel que se dice hijo de Dios, contra aquel que realiza las obras de Dios. Entonces, este es el peligro siempre latente en la historia de la humanidad, en la sociedad. Precisamente el de usar la ley para justificar la muerte del inocente. Y esto pasa y ha pasado y seguirá pasando en la historia. Hagamos un momento de oración, un momento breve de oración. Oremos. Jesús, tú te mantienes firme en tu posición. Tú eres realmente el Hijo de Dios. El Padre te ha consagrado, te ha ungido para realizar su obra. Sobre ti reposa el Espíritu de Dios, como dio testimonio Juan Bautista. Eres el elegido y enviado del Padre para devolverle al mundo la luz y la vida que habitan en él y que tú has mostrado ser, pues eres la luz del mundo. Concédenos ser luz y vivir para alumbrar en el mundo como auténticos hijos e hijas de Dios. Amén. Pasemos al versículo 34. Jesús les contestó: ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Vean que Jesús, que exige una respuesta al hecho de que quieran matarlo por blasfemo, responde remitiéndose a un texto bíblico. En la ley de ustedes, les dice Jesús. Como en otro caso, utiliza el nombre de ley para designar prácticamente la totalidad del Antiguo Testamento. Por ejemplo, encontramos algo parecido en Juan 12:34 y en 15:25. Como es habitual entre los judíos y en otras partes del Nuevo Testamento también se usa ley para designar todas las escrituras. Dice además Jesús, la ley de ustedes. Jesús dice la ley de ellos, como tomando distancia, pero también para indicar que es un texto que ellos conocen y valoran, con el cual están queriendo actuar. Aquí aparece de nuevo la ruptura trágica
entre judíos y cristianos a finales del siglo I. Dos hermanos, hijos del mismo padre Abraham, que se vuelven enemigos hasta el punto de que los cristianos dicen la ley de ustedes, como si no fuera nuestra ley. Y hermanos, aquí está el eterno problema no resuelto en la descalificación de unos por otros. Y esto es doloroso. Jesús lo dirá después en el discurso de despedida: Padre, que todos sean uno. Pero no podemos ser uno si nos descalificamos unos a otros. Los últimos papas nos han dado testimonio maravilloso. Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, de la importancia de este diálogo interreligioso con judíos, con musulmanes, para buscar los puntos que nos unen. La defensa de la vida, la defensa del matrimonio, nos unen cosas muy importantes. Pero también nos han mostrado la importancia del diálogo ecuménico. No podemos seguir, y perdonen que lo insista tanto, desacreditándonos unos a los otros. Somos cristianos, tenemos que buscar precisamente aquello que nos unió, este eterno problema que está allí siempre. Esa es la ley de ustedes. Y lo decimos así, eso dice en la Biblia de ustedes, no en la Biblia de nosotros. Bueno, hay que ver qué fue lo que pasó, porque hay dos formas distintas de tener la Biblia, porque una tiene más libros, otra tiene menos libros. ¿Qué fue lo que pasó con Lutero exactamente? Y entonces nos damos cuenta que no los descalificamos. Hay un dato anecdótico muy hermoso, muy hermoso. Mientras se estaba dando el Concilio Vaticano II, ya en la década de los 60, simultáneamente se hizo una firma muy hermosa. Y es que se publicó un texto de la carta a los romanos en comunión con los cristianos católicos y los cristianos no católicos. Y el cardenal, si no me recuerdo, el cardenal Bea decía: qué hermoso, precisamente el libro que nos separó es el libro que nos une. Recordemos que Lutero toma sus más fuertes afirmaciones precisamente de la justificación con la carta a los romanos. Casi 400 años después, precisamente se está trabajando un texto que los vuelve a unir. Ya han pasado más de 50 años del concilio. En el papel, mis profesores en Austria, los jesuitas, que ya descansan en paz, fueron parte de los redactores de estos documentos de la unión entre cristianos católicos, sino en el papel ya está resuelto. Pero seguimos nosotros con el eterno problema de la descalificación, mucho más fuerte en América Latina, y ni se diga en los países centroamericanos. Yo desearía que muchos hermanos nuestros conocieran las experiencias que se viven en América del Sur, de Colombia para abajo. Qué maravilla es celebrar la Eucaristía, muchas denominaciones juntas, el respeto de ellos, cómo leen la palabra, cómo escuchan, cómo guardan silencio en los momentos propios de nuestro sacramento. Yo he tenido esa suerte, he tenido esa vivencia, y uno dice: esto es ser cristiano. Jesús reclama entonces esto y le dice sus escrituras, porque precisamente están interpretándolas a su manera. El texto que se cita corresponde al libro de los Salmos, en un lugar donde Dios apostrofa, que algunos dicen así, o que él dice esto: ustedes son dioses, todos son hijos del Altísimo. Salmo 82:6. En el texto del Salmo, aquellos a los que Dios habla son llamados dioses por el solo hecho de ser los destinatarios de una palabra divina. Vean, hermanos, qué hermoso estos textos. Se entendía entre los maestros de aquella época que las palabras del Salmo 82:6 se referían a Israel cuando recibió la ley del Señor en el monte Sinaí. Pero según la interpretación de ellos, estos privilegios de la divinidad
y la inmortalidad le fueron quitados a Israel. Salmo 82, versículo 7, el versículo que sigue, cuando pecó haciéndose el becerro de oro. Jesús dice, no, este salmo tiene validez también hoy. Si tenía validez en aquel momento, ¿cuánto más no vale para hoy? Es lo que dice el versículo 35. Leamos. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la escritura no puede equivocarse, dejémoslo hasta allí. Jesús elabora un argumento que va de menor a mayor. Esos silogismos. Como si Jesús dijera, si esto es así en tal caso, cuanto más en tal otro. Si allí en el Salmo 82 se le llama hijos, se le llama dioses a los hijos de Dios, cuanto más a mí que soy el hijo de Dios. Si los destinatarios de la palabra divina son llamados dioses, cuanto más el hijo de Dios es Dios. Este cuanto más del argumento se da en Jesús porque Él es la palabra de Dios y ha sido santificado y enviado por el Padre. La santificación implica no solo la consagración para la misión a la que se es enviado, sino también porque se ha recibido el Espíritu Santo sin medida. Y por esta razón, sus palabras, las de Jesús, son palabras de Dios. Lo dice también en 3:34. En la oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan, versículo 19, Jesús dice, yo me santifico. Y está aludiendo a su entrega como víctima. Y por eso Él es el Santo de Dios, según 6:69. Es posible que la palabra de Jesús referente a su santificación contenga una alusión al contexto litúrgico en el que se dio o se expresó. Recordemos que habíamos dicho que estaban en la celebración de la fiesta de la dedicación, porque en esta fiesta se celebraba la santificación del templo. En este caso, Jesús se presentaría como el verdadero templo, algo que también él ya hizo en Juan 2, 19 al 21. Bien, hermanos, vean qué hermoso que es esto, porque Jesús nos recuerda con su palabra algo muy importante, y lo hace remitiéndose a un texto del libro de los Salmos, pero que ahora nosotros, los lectores, que sabemos que Él resucitó, lo podemos decir con toda autoridad. Somos hijos de Dios. Hagamos un momento de oración. Oremos. Señor Jesús, reconozco que la Escritura, cada una de las palabras contenidas en la Biblia, es válida para todos los tiempos. Y si Dios se ha dirigido en tiempos antiguos a los seres humanos como a hijos de Dios, también hoy, en el presente de nuestra historia, es válida su palabra. También hoy sigue siendo posible, sin que se pueda descartar simple y llanamente con el veredicto de que es una blasfemia contra Dios, llamarnos hijos e hijas de Dios, amados en el Hijo, ungidos con el Espíritu. Concédenos comprender el alcance de tan grandioso título de honor que nos ha conseguido el misterio de tu pasión, resurrección y glorificación a la derecha del Padre. Amén. Avancemos, hermanos, otro poquitito. Versículo 36. Dice Jesús, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios?
O sea, Jesús sigue con el argumento. Si a los otros se les decía dioses e hijos del Altísimo, con mucha más razón él puede decir que es el Hijo de Dios. En aquello que dijimos, de tanto a tanto. Si es así, cuanto más. Jesús responde a sus adversarios porque lo acusan de blasfemia, porque según ellos ha dicho, soy hijo de Dios. Sin embargo, hay un detalle interesante. Ni en lo que está antes de este capítulo, ni en lo que viene después, Jesús hace esta proclamación en labios de él. Jesús mismo no dice, soy hijo de Dios. Dice, yo soy la luz, la resurrección, el camino, la vida, el pan, la vida, el buen pastor, la vid. Pero él no dice, yo soy hijo de Dios. Sin embargo, eso es lo que le achacan a él. Habría que entender que esto se deduce de lo que Jesús dijo de su relación con el Padre. Y esta sería la razón por la que lo condenarían a muerte. Jesús sí ha hablado de esta relación íntima con el Padre, pero él mismo no ha proclamado con sus labios, soy hijo de Dios. Pero Jesús sigue con otro argumento. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. En un último llamado a creer en él, Jesús toma ahora un argumento precisamente de sus obras, de las que hay mención a lo largo de los primeros capítulos que hemos visto. En los versículos 25 y 26 de este capítulo 10, Jesús reprochó la falta de fe de los judíos a pesar de los testimonios que él ha realizado en nombre del Padre. Ahora aquí parece ser la continuación. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. Por eso Jesús insiste, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero ¿qué dice el versículo 38? Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Recordemos otra vez. Vean, hermanos, cómo Jesús intenta motivarnos a creer. Es la tarea grande que Él tiene, porque creer en Él, si Jesús logra que creamos en Él, logra que creamos en el Padre, porque quien cree en Él, cree en el que lo envió. Y Jesús dice, las obras son obras del Padre, y si Él realiza estas obras, es porque es el enviado del Padre. En el versículo 28 hablaba de una obra vivificante, en el sentido de que Él puede dar vida eterna. Y esta obra de dar vida eterna también le corresponde al Padre. Pero Jesús la puede realizar, porque precisamente Él está en unión con su Padre. Las obras que Jesús realiza alcanzan la salvación, precisamente, a través del Padre. Es el Padre el que hace las obras, volverá a repetir en el capítulo 14, versículo 10. Vean que Jesús insiste en que las obras testimonian que el Padre está en él y que él está en el Padre. Pero si los judíos no quieren creer en las palabras de Jesús, dice él, al menos crean en las obras que yo hago, porque las obras que yo hago solo las puede hacer Dios, solo las puede hacer el Padre. Y esta proclamación de Jesús prepara precisamente su relato, lo que sigue adelante, que va a ser en el capítulo 11, la resurrección de Lázaro, que ya vimos el domingo pasado. Bien, hermanos, yo sé que estas palabras de Jesús me obligan a ir y venir, ir y venir. Así es el Evangelio de Juan. Se dice que el Evangelio de Juan es como las olas del mar. Las olas vienen, revientan, vuelven a irse, vuelve a reventar, vuelve a irse. Y Juan repite una cosa, vuelve a comenzar, la vuelve a repetir, vuelve a comenzar, la vuelve a repetir y va agregando argumentos. Esto hace que sea pesado. Yo sé que es pesado. Pero si logramos entender al menos lo que Jesús quiere y es que crean, lo hicimos todo.
otro momento de oración. Oremos. Señor Jesús, tú realizas las obras de Dios. Tú convertiste el agua en vino. Devolviste la vida al hijo del funcionario real. Ofreciste y diste la curación al enfermo de la piscina de Betesda. Abriste los ojos al ciego de nacimiento. Resucitaste a Lázaro. Todas estas obras muestran que eres el Hijo y enviado de Dios al mundo. Todos lo han visto y pueden constatarlo. Tal vez algunos pueden rechazar tus palabras, pero no pueden negar tus obras. Ellas, por sí mismas, siguen gritando que tú eres el Hijo, el camino que lleva al verdadero conocimiento del Padre. Danos, Jesús, por tu Espíritu Santo, la valentía de proclamar que tú eres el Hijo de Dios y hacerlo creyendo y creyendo alcanzar la vida junto al Padre. Amén. Vamos a la última parte, hermanos, los versículos 39, 40, 41 y 42. Pero vamos por partes. Vamos al 39, del capítulo 10. Trataron entonces de apoderarse de él, pero él se les escapó de las manos. Ya, hermanos, los judíos vuelven a reaccionar. Las palabras de Jesús claramente las han identificado como blasfemia que merece la pena de muerte. Recordemos que en la fiesta de las chozas intentaron detenerlo para llevarlo a las autoridades religiosas. Capítulo 7, versículos 30 y 44. Pero Jesús se les escapó. Aquí, una vez más, Jesús se escapa. Hay que tener en cuenta también que no pueden apoderarse de él, porque en el Evangelio de Juan es importante que no ha llegado su hora. Solo nos daremos cuenta que su hora ha llegado cuando comencemos a leer el capítulo 13. Habiendo llegado la hora, Jesús comienza a amar de otra forma. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Siguen acusando a Jesús de blasfemia, insisten en querer matarlo, lo quieren atrapar. No hay futuro para Jesús. De una manera o de otra, su muerte ya está decretada. ¿Qué es lo que lo mantiene vivo de momento? Que su hora no ha llegado todavía. Bueno, Jesús se les escapó. Luego, dice 40, regresó al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y se quedó allí. Vean que debido a esta situación, de nuevo nos ubica el evangelista en otro lugar, al otro lado del Jordán. Pero, ¿qué había pasado al otro lado del Jordán? Es una nota importante que si la comprendemos nos ayuda a entender mucho. Porque allí, al otro lado del Jordán, Juan el Bautista había estado bautizando. Allí había comenzado prácticamente la misión de Jesús. Estaba en aquella zona. Jesús concluye entonces su itinerario en el mismo punto donde había comenzado. Jesús de allí saldrá nuevamente a Jerusalén para morir. En el próximo capítulo, en el 11, el Evangelio introducirá en los relatos de la pasión, precisamente con este retorno de Jesús a Jerusalén, que hace una parada en Betania para la resurrección de Lázaro. Y va adelante y se acaba los caminos de Jesús hacia Jerusalén. Pero ¿qué pasa con Jesús al otro lado del Jordán? Juan agrega un detalle muy bonito. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ninguna señal prodigiosa,
pero todo lo que Juan decía de él era verdad. Jesús abandonó a los judíos de Jerusalén. Se dirigió al lugar donde se encuentran todavía los discípulos de Juan el Bautista. Estos discípulos recuerdan el testimonio que dio Juan Bautista acerca de Jesús. Del capítulo 1, muchos versículos, casi del 26 al 30, todo eso es el testimonio de Juan, aunque hay antes de esos versículos también hay testimonio de Juan. Pero aquí lo importante es que confirman que el testimonio que Juan Bautista dio de Jesús era verdad. Todo era verdad. Los discípulos de Juan el Bautista se expresan como quienes conocen que Jesús ya ha realizado toda su obra. Sin embargo, en el momento en que ellos hablan, todavía no se ha cumplido todo. Todavía Jesús no ha llevado a plenitud la obra del Padre. Pero sí, al menos, lo que dijo el Bautista. Por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo. Naturalmente que todo parece sonar a una relectura de la experiencia de Juan, releída a finales del siglo I, cuando la comunidad está releyendo la historia de Jesús a la luz de su nueva situación. El redactor tiene un cuidado especial en señalar que el bautismo de Juan el Bautista se circunscribió a, como dijimos un día de estos, dar testimonio de Jesús. Esa fue la misión que se le encomendó. Fue un hombre enviado a dar testimonio. Lo dice Juan en el capítulo 1, versículos 6-7. Y Juan no hizo ningún signo. Eso es importante, porque recordemos, en Juan hay solo 7 signos que revelan el rostro del Padre, quién es el Padre, y todos fueron realizados únicamente por Jesús. No hay ningún signo propio de Juan el Bautista. Vamos a la última palabrita que está aquí en el versículo 42. Y muchos creyeron en él allí. ¿Dónde es allí? Al otro lado del Jordán. Aquí hay una contraposición. Mientras que en Jerusalén la cosa no funcionó del todo, aunque hay gente que creyó. Aquí dice, muchos creyeron en él al otro lado del Jordán. Ante la evidencia de que en Jesús se verificaba todo lo que había testimoniado el Bautista, muchos de los discípulos, y hay que presuponer que eran discípulos del Bautista, creyeron en Jesús. La comunidad de San Juan contaba entre sus miembros con algunos discípulos de Juan. Recordemos que Andrés y otro discípulo no nominado pertenecían a la comunidad de Juan el Bautista y luego entraron en la comunidad de Jesucristo. El autor del Evangelio indica que ellos llegaron a la fe en Jesús por el testimonio de Juan el Bautista. Esta es la última confrontación con los judíos dentro del marco de la dedicación. Aquí termina esta confrontación. Jesús ha proclamado su condición de hijo de Dios que realiza las obras del Padre. De parte de los judíos que ha recibido rechazo, pero se han adherido a él muchos, entre ellos algunos discípulos de Juan el Bautista. Bien, hermanos, poco a poco se nos va acercando la hora de terminar. Hagamos un momento de oración nuevamente para que la palabra también se convierta en acción en nuestra vida. Hagamos una oración un poquito larga, porque siempre es bueno que la palabra, la misma palabra que escuchamos, se convierta en oración. Oremos. Padre, el Evangelio de Juan nos ha acompañado en estas 2 últimas semanas de Cuaresma. Nos ha hecho participar en la pasión interior de Jesús, tu Hijo amado. Hemos sido testigos en lo posible de cómo Él avanza en la revelación de su misterio, su origen, su misión, su relación única y absoluta contigo, Padre. Cómo crece la incomprensión, la oposición, el rechazo y la amenaza a muerte.
Sin embargo, queremos reconocer en Jesús a tu enviado, al Hijo de Dios. Aun cuando en aquel tiempo los judíos lo consideran blasfemo e intentaron matarlo, también hoy muchos lo rechazan, lo ignoran y hasta intentan matarlo en la vida de sus seguidores. Danos tu paz y paciencia para seguir anunciando tu nombre. Aquí, a la escucha del Maestro, estamos aprendiendo a vivir como personas nuevas, como hijos e hijas de Dios, como hermanos, a pesar del aislamiento social que nos impone a causa de la pandemia. Estamos aprendiendo a contemplar a Jesús, que la fuerza de Dios y el poder de su Espíritu es más fuerte que todas las dificultades, sufrimientos y persecuciones. Que el memorial de la Pascua, que nos disponemos a vivir, confirme nuestro itinerario de conversión, nos revista de la vida nueva del Hijo de Dios, que nos amó hasta el extremo de entregar su vida por nosotros en la cruz. Amén. Y te decimos, hoy viernes, por su cruz y resurrección, ten misericordia de nosotros, Señor. Bien, hermanos, hoy hubo dificultades con la transmisión, se cortó, hay dos partes. Hay una grabación de la transmisión completa en audio que simultáneamente hoy estoy haciendo. Algo me dijo que iba a pasar algo, entonces hice una grabación simultánea en audio. Voy a trabajarla, recortarle los detalles de los cortes y la subiré para que todos podamos escuchar la sesión completa, dado que en Facebook van a quedar dos audios de hoy. En el segundo audio está prácticamente, en el segundo video, está prácticamente todo el comentario del texto de hoy. Y en el primero que se subió está la introducción a él y qué es el género literario evangelio. Entonces, sigamos creciendo, hermanos, no nos echemos para atrás, vivamos intensamente este tiempo, mañana, el domingo. Quédense en casa, pero conéctense. Hay muchas transmisiones desde nuestras parroquias. Yo personalmente, por si a alguno le interesa, transmitiré el domingo a las 8 de la mañana desde la parroquia San Luis de Tolosa, mi parroquia natal, vía Facebook Live, en el Facebook de la parroquia San Luis de Tolosa. Ahí lo va a encontrar. Pero sigan a cualquier otra transmisión. En todo caso, hagamos que el Domingo de Ramos sea escucha también de la pasión, que en este caso será según San Mateo. La semana que viene vamos a seguir, algún día que sea necesario no lo haremos, pero el lunes continuamos con toda normalidad a las 10 de la mañana. Por ahora pidamos al Señor que bendiga nuestra existencia, que bendiga nuestros países, que bendiga nuestro mundo, que nos ayude a tener paciencia, paz y a encontrar una salida clínica, médica a esta pandemia. A Él se lo pedimos y le pedimos que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz fin de semana, vivámoslo intensamente como cristianos con nuestras transmisiones.